El lema, la visión de este mes es justamente diseños de Dios para la conquista. ¿Por qué diseños de Dios? Dios ha diseñado todas las cosas como el creador que es. Él le ha dado la forma correcta y justa. Dios ha diseñado al hombre, ha diseñado a la mujer, ha diseñado la familia y aún ha diseñado la iglesia. Pero muchas veces pasa que cuando el hombre, por causa del pecado, se aleja de ese diseño, trata de imponer un diseño nuevo. Pero ese diseño raramente funciona, porque el diseño que funciona es el que Dios da. El diseño que funciona es el que Dios hizo. Hoy en día tenemos muchos hablando acerca de su identidad de género, ¿no? Pero Dios creó al hombre y lo creó de una manera integral, espíritu, alma y cuerpo, para que sea hombre. Dios creó a la mujer de una manera integral, espíritu, alma y cuerpo, para que sea mujer. Y ese es el diseño de Dios. Ahora, cuando ese diseño se trata de romper o se trata de cambiar, las cosas no salen bien. Lo mismo con una familia. Cuando en la familia, como Dios la creó, ¿sí? Padre, madre, hijos, tratamos de imponer otro diseño de tantos que hoy han salido, han proliferado. Cuando cambiamos esos diseños, las cosas generalmente terminan saliendo mal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos volver a los diseños de Dios. Siempre necesitamos volver a los diseños de Dios. ¿Dónde nos encontramos con los diseños de Dios? En su palabra. Y la iglesia es un diseño. También es un diseño. Y lamentablemente también es un diseño que ha sufrido su desvirtuación, su corrupción, porque el hombre ha metido mano y ha entendido o ha interpretado las cosas de otra manera. Entonces, es nuestra tarea volver al diseño original. Nuestra tarea volver a ese diseño original. Por eso, la prédica del día de hoy se llama Diseños de Dios, el modelo de Antioquía. Y entonces me dice, ¿qué es eso? Bueno, Antioquía era una ciudad donde nació una iglesia, prácticamente la primera iglesia que no era judía, no era gentil, perdón, era gentil, porque se le llamaba, cuando usted lee en la palabra, usted va a leer que dice judíos o griegos, o judíos o gentiles, ¿no? Y eso está haciendo una diferenciación entre lo que es el pueblo de Dios, que son los judíos, y el resto de las naciones. Y yo vi en esta iglesia, y es una lástima que no tengamos una carta a la iglesia de Antioquía. Yo me decía, ¿por qué, Señor, no hay una carta como hay para los corintios, los romanos, los efesios? ¿Por qué no hay una carta para la iglesia de Antioquía con todo lo que solamente en el libro de los Hechos encontramos? Porque en los libros de los Hechos encontramos pasajitos, pero nos hablan de una manera tremenda. Y la iglesia de Antioquía es un modelo. Hay mucha gente que ha escrito sobre esto. Y yo me puse también a investigar y preguntarle al Señor que me mostrara algunos puntitos de esta iglesia que nos sirvan a nosotros. Y quiero invitarlo a que vayamos a ver esos puntitos, ¿sí? En primer lugar, es una iglesia sin acepción de personas. ¿Qué significa sin acepción? Que no hay favoritismo ni Dios hace diferencias con nadie. Eso significa. Hechos 11, versículo 19 al 21, dice así: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias, fíjese esto, solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor. Y con la ayuda del Señor,
un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Fíjese esto, es como que había una orden implícita de que solamente había que hablarle a los judíos. Pero resulta que algunos que parece que se habían convertido de Chipre y de Cirene no acataron esa orden y les hablaron a otros que no eran judíos. Porque ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es sectario. El Espíritu de Dios no es que le hablamos a unos que parece que se lo merecen más que a otros. El Espíritu de Dios le habla a todos. El Espíritu de Dios no hace acepción de personas. No dice este sí, este no. De hecho, cuando leemos en el libro del Apocalipsis, la palabra nos dice que había una gran multitud delante del trono de Dios, de todo linaje, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, de toda raza. O sea, para todos, para todos. Yo creo que si hubiese habido acepción de personas, hermanos, muchos no estaríamos directamente acá. Pero como el Espíritu de Dios no es selectivo, estamos nosotros también acá. ¿Lo merecíamos? No. Pero la gracia de Dios es para todos. Fue en esta ciudad, dice Barclay, que fue en esta ciudad donde el Evangelio dio el gran paso hacia adelante que lo convirtió en una fe universal. Fue en esta ciudad donde algo pasó, donde hasta el momento venían solamente hablándole a los judíos, pero en esta ciudad algo se rompió y se comenzó a que la fe cristiana sea una fe universal. Y gracias a que en esta ciudad pasó eso, es que el Evangelio llegó a todo el mundo y nos llegó aún a nosotros. Creo también personalmente que acá nace el germen de una visión concreta a las naciones. Acá está. A las naciones, no solamente a los judíos, no solamente a algunos. Yo creo que esto tiene que estar en nosotros, hermanos, tomando el modelo de Antioquía, de que nosotros no podemos hacer tampoco acepción de personas. Vos no podés hacer acepción de personas, yo no puedo hacer acepción de personas, porque Dios quiere alcanzar a todos. Dios quiere alcanzar a todos, al rico, al pobre, al blanco, al negro, al alto, al bajo, al gordo, al flaco, a todos. Y nosotros no podemos hacer acepción de personas. No podemos decir, a ese sí, pero a este no. A ese sí le hablo de Cristo. No, pero este no, porque este, mirá la cara que tiene. Ya lo juzgamos. ¿Y saben qué? Si fuera por juzgar, ni Pablo se hubiese convertido. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia y era el que ponía el gancho para que los mataran a los cristianos. Entonces, no hagamos acepción de personas. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer con una persona. A veces hasta aquel que nosotros menos esperábamos que se convierta, termina siendo un gran hombre, una gran mujer del Señor. No podemos hacer acepción de personas. Pablo mismo, Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Y por qué lo pongo si ya lo dije? Porque Pablo lo aprendió. Porque Pablo no dice esto en el libro de los Hechos ni en una carta a los antioquienses. Lo aprendió. Aprendió a no hacer diferencias, a no hacer desigualdad con las demás personas. Es muy interesante porque esta iglesia, cuando nace,
las noticias llegaron a Jerusalén. En Jerusalén estaban el concilio, los más importantes, los apóstoles y todos aquellos que eran importantes en la iglesia, estaban ahí en Jerusalén. Y las noticias llegaron allá y le comenzaron a comentar: che, se convirtieron gentiles, ¿qué hacemos? Hicieron todo un concilio para ver qué hacemos ahora, porque esto no lo esperábamos. Miren, un concilio para ver qué hacían con los gentiles, con aquellos que habían recibido el Espíritu igual que ellos. Y en ese concilio tomaron algunas determinaciones, y una de las determinaciones es que Bernabé vaya a ver todo esto. Y cuando Bernabé llega al lugar, se encuentra con que hay un montón de gentiles convertidos en los cuales se manifestaba el Espíritu Santo, el poder de Dios, los dones, todo. Y cuando Bernabé ve eso, ¿saben qué hace? Inmediatamente va a buscar, adivinen a quién, a Pablo. Que Pablo para ese entonces todavía no había comenzado su ministerio. Para ese entonces Pablo era como cualquiera de nosotros. Pablo lo tenían allá medio preparándolo, esperando el tiempo. Estaba sin ser muy conocido, pero Bernabé sabía que Dios había llamado a Pablo a las naciones y que Pablo estaba preparado para ir a los gentiles, porque de hecho Dios lo preparó para eso. Y ahí tenemos un Bernabé bien bicho, con mucho discernimiento espiritual, que va y lo busca a Pablo. No fue a Jerusalén a buscar a Pedro, a Juan, no, lo fue a buscar a Pablo. Y lo trajo. Y allí estuvo Pablo ministrando en la iglesia de Antioquía. Sin acepción de personas. No hagamos nosotros acepción de personas. Cada persona que se te acerque, cada persona que llegue aquí, cada persona que nos vamos a encontrar yendo al oeste, hermanos, todos delante de Dios son muy valiosos. Y a todos les tenemos que hablar. A todos. Por eso te animo a que mires como Dios mira a las personas. Segundo punto, una iglesia de sobrenaturalidad. Recién leíamos en el pasaje, dice: y con la ayuda del Señor un gran número de personas creyó y se convirtió allí en Antioquía. Me gusta que en la Reina Valera 60 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El sentido es el mismo, pero me gusta la expresión y la mano del Señor estaba con ellos, porque es mucho más profunda. Si bien es mucho más literal, pero es más profunda, habla más. No es lo mismo decir que Dios los ayudó a decir la mano del Señor estaba allí con ellos. ¿Y saben qué significa esto? Porque cuando en la Biblia nosotros nos encontramos con que la mano del Señor estaba con ellos, significa que había no solamente un respaldo, sino que también había despliegues de poder, de protección, de autoridad, de prosperidad. Cuando en la palabra del Señor dice la diestra de Dios, muestra el poder de Dios. Cuando dice la mano de Dios, muestra victoria, muestra que Dios está respaldando, dando todo lo necesario para que lo que está bajo su mano avance. Y Dios se manifestaba. Los discípulos predicaban, pero no eran solamente argumentos de palabra, había poder manifiesto. Y ese poder manifiesto hacía que la gente creyera. Por eso la mano del Señor estaba allí con ellos. Era una iglesia de sobrenaturalidad. Y si bien no dice exactamente que Antioquía lo era, pero es la norma en todo el libro de los Hechos. Dios estaba allí con poder, gente que era liberada, gente que era sanada, milagros que eran producidos. ¿Cuántos quieren experimentar poder de Dios?
Para eso hay que creer. Hay que creer y pedirle: Señor, yo quiero que tu mano me acompañe, que tu mano esté conmigo, que tu mano haga que yo pueda orar por los enfermos y estos se sanen, que tu mano haga que sucedan milagros, que tu mano. Ahora fíjense que dice que la mano del Señor estaba con ellos cuando ellos iban. Cuando ellos iban, no cuando estaban pasivos. La mano del Señor se va a manifestar cuando vayas, cuando te animes a ir por los perdidos, cuando te animes a ir por el necesitado. Ahí vas a ver la mano del Señor manifestarse. Dios no va a desplegar poder si estás pasivo, si no le buscas y si no haces nada. Dios despliega su poder con aquellos que van, con aquellos que le hablan a otros, con aquellos que le hacen caso, le obedecen y van. NASA me decía recién, no te voy a spoilear, no había pensado decirlo, pero lo voy a comentar, aunque lo pusimos en el grupo de la iglesia, pero hay muchos que no lo han podido leer o escuchar. Ayer cuando fuimos al altar en el oeste empezamos a tocar música, pero ayer fue distinto porque por razones burocráticas no pudimos llevar todo el equipamiento que siempre llevamos, que llevamos los parlantes, micrófonos, todo eso, y la verdad que no sé si lo vamos a volver a llevar. No lo hacemos, no nos hace falta. Ahora que nos dimos cuenta que no nos hace falta, porque bueno, de parte de la municipalidad un montón de trámites para poder sacar y hacer algo así, ¿no? Y como nosotros queremos hacerlo 2 veces por mes, es muy engorroso hacer 2 notas por mes y hacer todo el trámite por mes, porque hay que llevárselo con 2 semanas de anticipación y bueno, todo eso. Fuimos con la guitarra criolla nada más, 2 guitarras criollas y nuestras voces. Y estábamos alabando y adorando y orando, intercediendo y declarando palabras sobre el oeste. Y en eso llega un señor, José se llama, y dice que él estaba como 8 o 10 cuadras de donde estábamos nosotros. Y estaba cortando el césped con esas guadañas a motor a combustión, naftero, y vieron que hacen ruido esas cosas, ¿no? Pero él dice que escuchaba una música. Empezó a escuchar una música y dice, ¿qué hay una campaña por acá cerca? Dice, 10 cuadras, hay una campaña por acá. Y cada vez, dice, la música la iba escuchando más fuerte, así que paró la motoguadaña y dice que escuchaba que predicaban. Yo creo que eran las oraciones, porque nadie predicó, estábamos orando en voz alta nomás. Así que dice que paró todo, se subió al auto y se fue siguiendo el ruido donde estaba la campaña. Y cuando llegó a ver dónde estaba la campaña, éramos, no sé, 10, 15 que estábamos ahí, con 2 guitarras criollas, cantando, alabando. Y él quedó como descolocado. ¿Dónde están los micrófonos? ¿Dónde está el parlante? ¿Dónde? No hay nada de eso. Pero si tienen que tener, si yo escuché que hasta allá escuchaba. Es que no se trata del volumen de un equipo, sino que se trata del volumen espiritual que nosotros podamos tener. El volumen espiritual con el cual nosotros nos dirijamos al cielo. Y pudimos ministrarlo y charlar con él. Y es un hijo pródigo. Y oren por él, se llama José. Es un hijo pródigo que hace tiempo no se reúne. Pero nosotros ayer fuimos allá y quizás solamente por él y a declarar lo que Dios quiere para el oeste. Y cosas van a pasar, hermano. Cuando vamos, Dios manifiesta su mano poderosa. Cuando vamos, no cuando estamos quietos, cómodos, pasivos. Cuando vamos, amén. Hay fíjese, dice que estos discípulos no se movían según su fuerza, sino que Dios hacía manifiesto en ese ir. Cuando hablaban, cuando iban. Hay un autor que se llama Ken Henfield, que también habla de la iglesia de Antioquía,
Y dice lo siguiente, ahí va a aparecer en la diapositiva. Dice, estamos tan acostumbrados a vivir la vida cristiana y conducir la obra de la iglesia con las fuerzas humanas que miramos las experiencias de la investidura de poder sobrenatural como algo anormal. Desvíos de la norma. Pero la norma para su vida, para tu vida, para mi vida, para la vida de la iglesia, debe ser una vida llena del poder sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? ¿Creen que lo normal de la iglesia es la manifestación del poder de Dios? Tiene que ser así. ¿Vieron? Muchas veces nos sorprendemos de que pase algo. No tendríamos que sorprendernos, tendría que ser lo normal. Tendríamos que sorprendernos que no pasen cosas. Yo doy gracias al Señor que de a poquito Nueva Vida ha ido viendo cómo se manifiestan las cosas del Señor. Pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir creciendo en esto. Hoy cantábamos esta canción, Ángeles del cielo vengan a cantar, ¿no? Y en una parte decía, aunque parezca locura, aunque no parezca normal, ¿no? Sí, imagínense. ¿Creen ustedes que cuando nosotros cantamos pueden venir ángeles aquí? Por supuesto. Pero si un ángel se parara acá y se hiciera visible, ¿cómo lo veríamos? ¿No? Saldríamos todos corriendo, ¿no? Lo normal, a veces cuando lo extraordinario, lo sobrenatural se manifiesta, parece anormal. Cuando nosotros tendríamos que movernos en este ambiente de lo sobrenatural de una manera normal, esperar que cosas pasen. Y yo te desafío, iglesia, te desafío a que conozcas al Señor y que tengas expectativa de que cosas pasen, porque Dios lo puede hacer. Dios te puede sorprender y Dios puede manifestar su poder en tu vida de una manera que quizás vas a quedar dado vuelta, pero para bien. Amén. Vamos a seguir. Identidad. La iglesia de Antioquía era una iglesia de identidad. Fíjese este pasaje. Dice, después de eso, Bernabé se fue a Tarso a buscar a Saulo, a Pablo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fíjese esto, y fue allí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Fue en la iglesia de Antioquía donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez. Si hoy a nosotros nos pueden decir cristianos, es porque alguien de Antioquía, ya sea de manera burlona, incluso como dicen muchos teólogos que esto fue como hasta casi una burla, pero fue allí donde por primera vez se dijo cristianos. Y los hermanos de Antioquía, más allá de ofenderse porque les habían dicho en burla cristianos, se gozaron y dijeron, sí, somos cristianos. Somos cristianos. Cristianos significa pequeños Cristos. Decirle al que tenía al lado, sos un pequeño Cristo. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Ser un pequeño Cristo. Mostrar a este mundo lo que es Dios. O sea, ¿por qué les pusieron cristianos? Porque veían en la iglesia de Antioquía gente muy parecida a Cristo, muy parecidos a ese que en la cruz había muerto, del cual habían escuchado tantas veces. Pequeños Cristo, cristianos. Esta iglesia tenía su identidad en Jesús. Todo lo recibido espiritualmente
impactaba de lleno en ellos, en la transformación de esta iglesia. Y a mí, yo no quiero que quede descolgado esto de que Bernabé fue a buscar a Saulo, lo trajo a Antioquía y durante todo un año estuvieron impartiendo, y recién después de eso les empezaron a decir cristianos. ¿Qué pasó en ese año? Pablo enseñó, impartió, formó. Por eso es tan importante la enseñanza. Por eso es tan importante que Dios levante en la iglesia maestros, discipuladores, gente que muestre, que enseñe. Porque cuando eso pasa, se levantan pequeños Cristos. Y yo te desafío que este año sea un año donde vos te levantes a levantar pequeños Cristos, donde seas un discipulador, donde enseñes la palabra a otros, donde le digas, mira, Cristo era así y la palabra dice esto, y así, y empezar a impartir palabra en los demás y ser formadores de pequeños Cristos, de cristianos. La transformación de la vida de un cristiano no viene simplemente porque les digamos que tiene que portarse bien o que tiene que ser de determinada manera. Quiero decirle algo, nosotros no estamos para educarle la conducta a la gente. No estamos para educarle la conducta, para decirle tenés que hacer esto, esto no lo tenés que hacer. Nosotros los tenemos que guiar a la palabra, los tenemos que guiar al Espíritu, a la presencia del Señor, los tenemos que guiar y conectar con el Señor. Y cuando se conectan con el Señor, entonces vienen todos los cambios, viene toda la transformación, todo el crecimiento, toda la madurez. Cuando se conectan, no cuando desde acá, desde el púlpito les decimos, no, eso no lo haga, esto sí, esto no. Andrés creo hablaba la semana pasada un poco en la prédica sobre lo mismo. Nosotros no estamos para decirle a la gente haga esto y esto no, le prohíbo, no. ¿Vieron? Porque muchas veces en la gente afuera, cuando vos le decís que sos cristiano, lo primero que te dicen, y ahí en esa iglesia te prohíben esto, te prohíben lo otro, te prohíben aquello. Porque esa es la imagen que hemos dado, que somos puros prohibidores. En cambio, nosotros no hacemos determinadas cosas, no porque las diga el pastor o algún hermano que predique desde aquí. Nosotros no hacemos por amor a Dios, y hacemos por amor a Dios. Entonces, la transformación de vida no viene porque les prohibamos o no, viene porque me conecto con el Señor. Y el Señor, llenando mi vida, me va marcando mis pecados, me va marcando en las cosas en que estoy errado, me va diciendo lo que tengo que hacer, los caminos que debo tomar. Eso es transformación, y allí aparece lo que es la identidad del cristiano. Allí es cuando la gente empieza a ver a pequeños Cristos. Allí es donde dice, che, esa persona tiene algo distinto, me transmite paz, o no sé, algo tiene que me gusta, es agradable, me gusta escucharlo, siempre tiene una palabra buena. La gente lo empieza a ver. Sí, hay algunos que se van a burlar, pero no importa. A los cristianos de Antioquía se les burlaban diciéndoles cristianos, y los cristianos de Antioquía, ya mucha honra, decían. Que sea mucha honra para tu vida decir, sí, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Último puntito. Una iglesia con hábitos espirituales que dan frutos. Hechos 13, 1 al 3 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo.
como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí yo remarqué la práctica espiritual de esta iglesia. ¿Qué hacían? Que resalta aquí, dice, servían al Señor y ayunaban siempre. Y después dice que cuando el Espíritu habló, ellos, ¿qué hicieron? Oraron y ayunaron de vuelta. O sea, que esto era un hábito, una práctica espiritual que en la iglesia estaba instalada. Y yo sé que aquí no tenemos resistencia a creer o no en si hay que ayunar o no, pero tenemos que tener práctica. Creemos que es un hábito que nos bendice, que nos hace crecer, que nos hace madurar, pero con cuánta práctica lo hacemos, con cuánta perseverancia. ¿Es un hábito? Quisiera que este año podamos crecer en estos hábitos. El hábito de la oración, el hábito del ayuno. Hay otros hábitos espirituales como la lectura, como la adoración, el congregarse, el ofrendar incluso es un hábito. Hay muchos hábitos que nos llevan a crecimiento. Hay hábitos que nos llevan a crecimiento. Todos estos hábitos nos llevan a crecimiento. Entonces, tenemos que practicar los hábitos espirituales. Fíjense que cuando la iglesia practicó estos hábitos espirituales, ¿qué pasó? El Espíritu Santo habló. Acá el Espíritu Santo no habló porque la iglesia dijo: che, vamos a ayunar y orar para que el Espíritu nos hable. No, habló cuando la iglesia ya estaba orando y ayunando. A veces nosotros nos ponemos en eso, que no es que está mal, a buscar una palabra de Dios, entonces me voy, me encierro, ayuno, oro hasta que Dios me hable. Está bien, no está mal eso. Pero la iglesia de Antioquía lo tenía como algo instalado, y en medio de esa práctica espiritual allí habló el Espíritu Santo. Entonces yo te animo, iglesia, para que podamos crecer y comenzar a trabajar mucho más en los hábitos espirituales. Orar, ayunar, y allí el Espíritu hablará. Y en la iglesia de Antioquía, vaya que habló, porque llamó a 2 personas. No llamó, porque ya habían sido llamados. Pablo, Dios lo llamó cuando se convirtió, cuando se encontró con el Señor en el camino yendo a Damasco. Allí el Señor le dijo que él iba a ser un instrumento útil en sus manos para las naciones, para llevar la palabra a las naciones, y por lo cual también le dio una linda expectativa que le dice: por lo cual también va a sufrir mucho. Ese era su llamado. Bernabé no sé cuándo fue llamado, pero Bernabé era parte de este liderazgo en la iglesia de Antioquía. Era, dice, del parte de los profetas y maestros que habían allí. Y cuando toda esta gente estaba practicando estos hábitos, allí el Señor no es que le dice a Bernabé y a Saulo, o recién ahí habla del llamado de ellos 2. No los llamó allí a Pablo y a Bernabé, le habló a la iglesia. Le habló a la iglesia. A Pablo y a Bernabé ya les había hablado. Es como que Dios te haya dado una palabra en algún momento, te haya dicho: este va a ser tu ministerio. Este va a ser tu ministerio. Trabajá, prepárate en esto, porque esto vas a hacer vos. Pero algún día, cuando la iglesia está practicando los hábitos espirituales, Dios habla a la iglesia y termina confirmándole a la iglesia que vos fuiste preparado para determinada cosa. ¿Me está entendiendo?
Capaz que Dios te dice, vas a ser un maestro, prepárate. Y en algún momento de hábitos espirituales de la iglesia, Dios le muestra a la iglesia que vos sos un maestro. Y a la iglesia no le quedan dudas de que te tienen que levantar, de que te tienen que posicionar en un lugar de maestro. Otros son misioneros y Dios les llamó en algún momento de sus vidas y les dice, vas a ir a la China, prepárate. Y la iglesia, en algún momento de práctica de hábitos espirituales, comienza a escuchar la voz del Señor y comienza a sentir que ese hermano tiene un llamado. Y entonces no tiene dudas, lo respalda y lo envía. ¿Me entiende cómo funciona esta dinámica? Dios te llama, pero no tenés que irte solo, sino hasta que la iglesia entienda de parte de Dios y puedan respaldar ese envío. Yo lamentablemente hemos tenido situaciones donde entendieron que eran llamados, pero la iglesia no entendió ese llamado, o la iglesia no quería ese llamado y se mandaron solos. Y no es así. Por algo dice la palabra, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu. A nosotros y al Espíritu. Dios trabaja con la iglesia. Dios trabaja con la iglesia. Y le habla a la iglesia y le habla a quien tiene que llamar. Llama a uno y le dice a la iglesia, yo llamé a este. Y la iglesia dice, sí Señor, lo apoyamos, lo respaldamos, que vaya. Pero también tenemos que estar en el hábito de la práctica espiritual. Amén. Si tenemos hábitos espirituales, tendremos frutos de esos hábitos. Así que copiemos este modelo. Copiemos este modelo. Guille, por favor. El modelo de Antioquía, que es un modelo de sin acepción de personas. No hacían diferencia con nadie. Le hablaban a todo el mundo. Lugar donde nació la iglesia universal. No la de allá al centro, no. Donde nació la visión de llevarlo a las naciones. Una iglesia con sobrenaturalidad, donde se manifestaba el poder de Dios. Una iglesia con identidad en Cristo, transformados, donde Cristo obraba en ellos y ellos eran pequeños Cristos, gracias a la enseñanza y la impartición que los maestros y los líderes daban, y Dios obrando con su espíritu en sus vidas. Y una iglesia que practicaba los hábitos espirituales, y en medio de esos hábitos espirituales el Espíritu hablaba, Dios guiaba, Dios decía lo que había que hacer. Así que practiquemos hábitos espirituales. Póngase de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Y gracias por tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, queremos que vos estés ministrando nuestras vidas y por medio de esta palabra sellando nuestros corazones, tu obrar, lo que vos querés que nosotros tomemos de este modelo que es la iglesia de Antioquía. Señor, yo te pido para nosotros ser una iglesia donde no haya distinción de personas, no haya acepción de personas, donde podamos amar como vos amás a todos, sean como sean, porque vos les amás. Te pedimos, Señor, que
nuestro corazón sea tan grande como el tuyo para las personas. Que esta iglesia tenga las puertas abiertas, pero también los pies para ir por todas las personas. Que este sea un año donde podamos ir con tu corazón hacia las personas que tanto te necesitan. Señor, también te pido que seamos una iglesia donde el poder de tu Espíritu, tu poder, se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Que yendo veamos, Señor, cómo vos te movés. Que yendo nosotros veamos tu mano obrando, tu mano, Señor, tocando vidas, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo esperanza, sacando de la cárcel a los oprimidos, a los que están cautivos, trayendo, Señor, el perdón, trayendo restauración, libertad a todos. Pero, Señor, manifestándote, Señor, en ese ir que vamos a tener nosotros. Porque este es un año en el que vamos, un año en el que tenemos que ir y ver cómo vos te manifestás, ver lo sobrenatural. Nosotros no vamos simplemente con argumentos de hombre, con palabras. Queremos ir con poder y el poder tuyo. Señor, también te pido que podamos ser una iglesia de identidad, pero identidad en Cristo. Señor, nosotros, como tantas veces lo hemos dicho, no somos solamente evangélicos. Somos hijos de Dios, hijos del reino. Somos cristianos porque Cristo se forma en nosotros. Porque la gente puede ver al Señor en nosotros. Porque nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, todo corresponde como lo haría el Señor Jesús. Y no porque lo hagamos forzadamente, sino porque una nueva naturaleza hay en nosotros, la naturaleza del cielo. Y Señor, te pido por último que puedas desarrollarnos, exhortarnos, guiarnos a la práctica de los hábitos espirituales. La oración, el ayuno, la búsqueda en ti, Señor, crecimiento en el conocimiento de tu palabra, la adoración, la administración de tu persona, todos los hábitos espirituales que tu palabra nos enseña, que los podamos practicar constantemente como iglesia. Y de esa manera saber que nos conectamos con el cielo, que nos conectamos a tu espíritu, y al conectarnos a tu espíritu poder escucharte. Señor, yo te pido, papá, que como iglesia podamos tener entendimiento de aquellos a los cuales vos llamás, y ese entendimiento esté firme en nuestras vidas, en nuestros corazones, para apoyarlos en todo sentido. Mostranos como iglesia a aquellos que ya has llamado, para que como iglesia también nosotros los enviemos o los levantemos aquí, porque probablemente hayas llamado al ministerio a algunos maestros, profetas, evangelistas, pastores, aún apóstoles. Levanta, Señor, y que la iglesia lo entienda, que la iglesia entendamos, que tu espíritu nos hable y nos diga: yo he llamado a tal persona para un gran trabajo, reconózcanlo. Y sabemos que cuando eres tú el que habla, no vamos a tener ningún problema de reconocerlo, de darle el lugar que se corresponde. Señor, guíanos, porque queremos estar de acuerdo contigo. Que así como la iglesia primitiva, allí en el libro de los Hechos dice: nos ha parecido bien
al Espíritu Santo y a nosotros, que ese sea también nuestro sentir. Que nos pongamos de acuerdo con tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde estás, cerra tus ojos y comenzá a hablarle al Señor acerca de estos puntos. Si tenés algún problema con el tema de aceptar a otras personas, a veces lo podemos tener, no es grave, no es algo, quizás lo estamos ocultando, pero si en algún momento has sentido rechazo hacia otros, pedile en este momento al Señor que te llene de su amor, que te llene de su amor, que te ayude a mirar como Él mira a las personas, porque Él ama y amó hasta entregar a su Hijo. Que te ayude a mirar al otro, no importa si es rico, pobre, ni por su color de piel, ni por su educación. Que te ayude a mirar a los demás como Él los mira, porque el Señor no hace acepción de personas. Pídele en este momento amor, que llene tu vida de su amor, de su amor, ese amor por el cual murió en la cruz por todos. Pedile en esta hora, Señor, dame ese amor, dame ese amor. Ora también en este momento por sobrenaturalidad en tu vida, por el poder de Dios en tu vida. Ora para que el Señor también te dé de su poder y que en el nombre de Jesús Dios use tu vida como una herramienta, como le dijo a Pablo que él sería un utensilio en sus manos. Que de esa manera todos, pero vos pedile personalmente, particularmente, decirle: Señor, que tu poder se manifieste en mí y a través de mí. Que tenga expectativa constante de que algo poderoso va a pasar. Decíselo: yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Comenzá a clamar ahora también por tu identidad como hijo de Dios. Quizás has querido cambiar cosas de tu vida, pero en tus fuerzas han sido bastante pocos los resultados. Pero te voy a decir algo: Dios te dice, no es en tus fuerzas, es con mi espíritu. ¿Quieres cambiar? No es por lo que vos puedas hacer. Tus fuerzas no alcanzan, pero mi espíritu, dice el Señor, transforma tu vida. Comenzá a clamar ahora y decirle: Señor, que Cristo sea formado en mí, que yo cada día me parezca más a Jesús, que la gente pueda ver a Cristo en mi vida, que me puedan decir: sí, realmente sos un cristiano. No de título, sino porque te pareces a Jesús. Comenzá a clamar y pedir al Espíritu Santo ayuda en esa lucha que tenés, en ese pecado reiterativo, en esa debilidad. Pedile al Señor que te dé fuerzas, que te ayude a cambiar, que te ayude a cambiar, que sea su poder en tu vida, su poder en tu vida.
Y por último, yo quiero que tomes un compromiso hoy, porque esto no lo tiene que hacer el Señor, esto es tu compromiso con Él, de comenzar a practicar hábitos espirituales, pero con mayor perseverancia. Comenzar a practicar hábitos espirituales como el ayuno, la oración, más seguido. Comenzar a practicar hábitos espirituales como leer la palabra todos los días. Hábitos espirituales como congregarte regularmente. Hace hoy delante de Dios un compromiso. Estamos arrancando el año. Que este año sea un año marcado por tu compromiso de práctica de hábitos espirituales. Porque si practicas los hábitos espirituales, te tengo una noticia: Dios en algún momento te sorprende, y en algún momento te habla, y en algún momento te da una guía, un propósito. En algún momento te va a decir algo. Dios te sorprende cuando llevas una vida de crecimiento espiritual. Hace un compromiso hoy, decirle: Señor, yo me comprometo hoy a hacer esto, y decirle lo que vas a hacer.